Noticias de última hora, preste mucha atención. Tribunal Anticorrupción instala el segundo día de audiencia de juicio en el caso Encuentro y Fiscalía continúa con la práctica de su prueba. El lunes arrancó la audiencia de juzgamiento por el delito de presunta delincuencia organizada en el que son procesados Danilo Carrera y otros. Luego de una primera jornada de audiencia de juzgamiento dentro del caso Encuentro, que duró casi 8 horas y en la que participaron 9 testigos y 2 peritos convocados por Fiscalía General, la mañana de este 24 de septiembre el presidente del Tribunal de Juicio, Víctor Barahona, instaló el segundo día de diligencia contra los acusados del delito de delincuencia organizada Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Antonio Clemente Icaza, exgerente general de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL. El lunes, 23 de septiembre último, en el Complejo Judicial Norte de Quito, los jueces Barahona, Ponente, Kevin Cabezas y Consuelo Tapia, quienes integran la sala especializada en delitos de corrupción y crimen organizado, instalaron la audiencia de juicio contra Danilo Carrera y Antonio Icaza, líder y colaborador, respectivamente, en una investigación por delincuencia organizada investigada por la agente fiscal Luzmila Yucchia. En esta causa, la etapa de juzgamiento está suspendida para Hernán Luque Lecaro, expresidente de la empresa pública Coordinadora de Empresas Públicas, ENCO, los vistos por Fiscalía como operadores del empresario asesinado Rubén Cherres, Leonardo Cortázar y Gabriel Naim, y las empresarias que habrían sido supuestamente beneficiarias de contratos en el sector eléctrico, Karen Cornejo y Erika Farías. Al encontrarse los 5 sospechosos prófugos de la justicia y al no poder procesarlos en ausencia por el delito de delincuencia organizada, la etapa de juzgamiento queda interrumpida hasta que todos sean detenidos o se entreguen voluntariamente a la justicia. Durante su alegato de inicio, la fiscal Yucchia afirmó que en la audiencia de juzgamiento demostrará que entre 2021 y 2023 se formó una red de corrupción supuestamente liderada por Carrera y Cherres, empresario contra quien se extinguió la acción penal por su fallecimiento. En más noticias. Disputa entre Latin King y John Callo. Recrudece la violencia en Durán en medio de intervención de policías y militares. Solo durante el domingo anterior, 4 hombres fueron asesinados a balazos y luego incinerados. A pesar de la intervención de la fuerza pública, la violencia se ha recrudecido en el cantón Durán. Y de aquello da cuenta el más reciente fin de semana en el que hubo al menos 7 asesinatos, que incluye a 4 víctimas que luego de ser baleadas fueron quemadas. Uno de los casos de este ataque sin precedentes se dio en la Ciudadela Oramas González, allí hubo una víctima. Otros 2 hombres fueron victimados de la misma manera en la cooperativa 2 de Mayo. El caso restante ocurrió en la quinta etapa del Recreo. ¿Qué motiva estos actos cruentos en medio de una intervención desde julio pasado? La policía tiene el escenario claro y, según sus reportes, esto se debe a la disputa por territorio para ilícitos entre 2 bandas, los John Callo y los Latin King, ambas consideradas como terroristas por el gobierno nacional. De hecho, en los primeros 3 casos, los de la Oramas González y la cooperativa 2 de Mayo, fuentes policiales indicaron que las víctimas serían consumidores y expendedores de droga y pertenecerían a los Latin King. Por ello, en medio de esta disputa, los victimarios serían los John Callo. Sobre el asesinado en la quinta etapa del Recreo, información policial reveló que el ahora occiso sería expendedor de droga y que el sector donde operaba es controlado por los Latin King, de ahí que los victimarios serían John Callo. Durán, el octavo cantón más poblado de Ecuador con 303.910 habitantes, según el censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, tiene hasta la fecha más de 350 muertes violentas. Con esa cifra se ubica como la ciudad con más homicidios de la zona 8, integrada también por Guayaquil y San Borondón. El cantón ferroviario, considerando el primer semestre del 2024, tuvo un promedio de 145 asesinatos por cada 100.000 habitantes, solo superado entonces por Colima y Zamora, ciudades mexicanas donde el año pasado se dieron entre 500 y 600 homicidios. Sobre los hechos violentos del fin de semana anterior, la mañana del lunes 23 el coronel Pablo Ramos Narváez, comandante subrogante de la zona 8, señaló que la Fuerza de Tarea Conjunta analiza varias líneas investigativas y aunque hasta ese día no había detenidos, se esperaban resultados positivos para las próximas horas. Existe la pelea, la lucha por el territorio. Recuerden que la Policía Nacional hizo varias intervenciones meses atrás en ese distrito y lógicamente quieren posesionarse nuevamente ahí, pero la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta con Fuerzas Armadas no vamos a permitir que eso suceda, expresó el jefe policial. El lunes en la mañana el alcalde de la localidad ferroviaria, Luis Chonillo, anunció que se reincorporaba a sus labores luego de culminar sus vacaciones. Él pidió esos días por su seguridad y la de su familia, salió del país el miércoles, 14 de agosto, día en que la policía ejecutó allanamientos en varias instituciones adscritas al municipio en las que se detectaron que funcionarios tendrían nexos con la banda delictiva John Callo. El alcalde Luis Chonillo fue blanco de un atentado en mayo del año pasado, el día en el que iba a presidir la primera sesión del Consejo Municipal. Desde entonces ha adoptado medidas como teletrabajo y visitas sorpresa a territorio de manera esporádica.
Especialistas en seguridad consideran que en Durán el problema es complejo y que no solo requiere atención con intervención de la fuerza pública, sino con todas las instancias del Estado para atender las necesidades sociales. Al respecto, en días anteriores, en entrevista con este diario, el gobernador de Guayas, Vicente Aguad, mencionó que en Durán sí hay una intervención integral. Seguimos realizando las brigadas sociales por el Nuevo Ecuador. Brigadas en las cuales está todo el eje social, pero también está CENEL, también está Ban Ecuador, también se pueden revisar los temas del bono, pueden cedularse las personas. Y estamos entregando medicamentos, haciendo chequeos con el MSP, citó el representante del Ejecutivo. En más noticias. 5.000 hectáreas están afectadas por la sequía que atraviesa el país, lo cual se ha traducido en un déficit respecto a la producción de maíz. Desde este sector se estima que Ecuador requiere la importación de 300.000 toneladas de maíz de manera urgente. La sequía más grande de los últimos 61 años en el país no solo desemboca en el racionamiento de los servicios básicos, también en la afectación a la soberanía alimentaria. De acuerdo al ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios, se calculan 35.000 hectáreas afectadas a nivel nacional, siendo la provincia de La Suay la más golpeada con 26.000 hectáreas, seguida de Galápagos, Cotopaxi y Loja. Los incendios suman un daño de 5.000 hectáreas más. Y en lo que es pecuario hay alrededor de 13.000 animales muertos. Para los productores de proteína animal, la situación se ha visto compleja, pues no solo se debe tomar en cuenta que la mayor área perjudicada corresponde a pastizales para la alimentación de ganado, sino que se calcula un déficit de entre 50.000 y 100.000 toneladas de maíz hasta finales del año, lo que afecta a la producción de alimentos balanceados. Vemos que hay un 30% menos de maíz y por lo tanto estimamos que harán falta hasta la nueva cosecha que vendrá en abril del 2025, alrededor de 300.000 toneladas de maíz. El ministro ha reconocido que el valor referencial de este producto aumentó de $16.50 a $21. En horas de la tarde se tendrá una reunión para definir las acciones a tomar, lo que dependerá de lo que se tiene en el campo y lo que está almacenado. Y poder tomar una decisión responsable pensando en la seguridad alimentaria. ¿Qué podría ser qué? ¿Permitir una importación grande de maíz? Vamos hoy día a definirlo. Para el coordinador técnico de CONAVE, Juan Francisco Jaramillo, se deberá tomar en cuenta que el proceso de importación tomará entre 2 a 2 meses y medio y se vienen los meses de mayor consumo de proteína animal. Para las festividades del pollo, el pavo, los cerdos para diciembre. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es prevenir una afectación a la cadena de suministro de alimentos y poder estar aprovisionados. Respecto a la importación, recalca que no se quiere afectar de ninguna forma a los productores nacionales, pues son sus mayores aliados, pero se deben sumar esfuerzos para lograr la sostenibilidad de la cadena alimentaria. Y la justicia argentina dispuso el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para interrogarlo en el marco de un proceso por violaciones de derechos humanos en su país. Así lo informaron medios locales, citando un fallo de la Cámara Federal de Buenos Aires. El lunes el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por violaciones de derechos humanos. Bajo el principio jurídico de jurisdicción universal, el Poder Judicial argentino emitió la solicitud de captura a la Interpol para que sean emitidas alertas rojas en contra del mandatario venezolano. Además de Maduro, la decisión ordena el arresto de 30 funcionarios y colaboradores del presidente venezolano, entre ellos el ministro del Interior, el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello. La Cámara Federal, tras escuchar testimonios de denunciantes, los considera responsables de organizar un plan sistemático para secuestrar y torturar a ciudadanos venezolanos en ese país. La orden incluye a responsables, miembros de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia venezolanos. Más temprano, la Corte Suprema de Venezuela emitió su propia disposición para capturar al presidente argentino Javier Milei, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a la secretaria general de la presidencia Karina Milei. Milei y sus ministros fueron acusados por la justicia venezolana de robo agravado por un avión de carga venezolano confiscado en Buenos Aires en 2022 y entregado a Estados Unidos en febrero de este año. La cota de Mazar se ha recuperado en los últimos 4 días, al igual que la situación en Coca-Cola Sinclair. Esto evitó que la noche de este lunes se produjeran cortes de luz en algunas partes del país. Así lo informó el ministro de Energía en una rueda de prensa en la que no se permitieron preguntas ni se adelantaron nuevas medidas.
Escoltado por su personal de seguridad y evadiendo las preguntas de los medios de comunicación, fue como este martes el ministro de Energía, Antonio González, abandonó una nueva rueda de prensa en la que se informó la situación hídrica y energética del país. A las 7:30 de la mañana, hora inusual, el funcionario citó a periodistas y mostró gráficas sobre las centrales hidroeléctricas, el parque térmico y lo que se hará en el mediano y largo plazo. Así, por ejemplo, aseguró que el embalse de Mazar ha mejorado en los últimos 4 días, debido a las precipitaciones que se registraron en la zona de Cocacodo-Sinclair, lo que permitió usarla al mínimo. Gracias al esfuerzo que les hemos pedido que hagan y que estamos haciendo como país, y que no estamos contentos de tener que pedirles que nos ayuden con esto, pero no nos quedan muchas alternativas, es que hemos recuperado un poco, 1,60 m desde el día sábado, la cota de Mazar. En este sentido, indicó que Cocacodo está generando la energía de los últimos días, por lo que incluso en algunas zonas del país se suspendieron los cortes de luz durante la noche de este lunes, aunque durante el día los horarios no se cumplieron a cabalidad. A la par, reiteró que la barcaza turca ya está en funcionamiento aportando 100 megavatios, que son parte de los 341 del primer bloque de compra y alquiler de energía. El segundo bloque, que ya empezamos la semana pasada, que es un poco más grande, son 800 megavatios que está entrando de aquí a mayo del año que viene. Hay renta y hay compra. La renta son las barcazas y la compra son las unidades térmicas. Ya estamos planificando un tercer bloque que también debe salir de aquí a principios del mes que viene para ayudarnos a suplir esa demanda. A mediano y largo plazo se prevé iniciar con proyectos de energías renovables para hacerle frente al cambio climático. Nuestra matriz ya va a tener más producción fotovoltaica, más producción eólica, en el futuro más producción geotérmica. Finalmente aseguró que la semana siguiente sí habrán cortes de luz y que este jueves se mantendrá una reunión para definir los horarios que serán anunciados el viernes. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, exigió al primer mandatario Luis Arce destituir a ministros a quienes calificó como corruptos y narcos en un plazo de 24 horas. Esto se da en medio de una masiva marcha que duró 7 días contra la gestión de Arce. Evo Morales lanzó un ultimátum al presidente Luis Arce al término de una masiva marcha en Bolivia que llegó a La Paz el lunes. Convertido en el mayor adversario del gobierno que ayudó a elegir en 2020, el expresidente Morales encabezó la llamada Marcha para Salvar Bolivia, que recorrió 190 kilómetros hasta llegar a la capital boliviana. Hermanas y hermanos, repito nuevamente, nos equivocamos, me equivoqué, pero tenemos la obligación de recuperar nuestra querida Bolivia, nuestra revolución. Ante miles de seguidores, Morales lanzó un ultimátum al presidente Arce, con quien se disputa la nominación presidencial del oficialismo de cara a las elecciones de 2025, pese a que está inhabilitado por la justicia para ser candidato. Están pidiendo 24 horas para cambiar de ministros corruptos, narcos y drogos. No podemos ser gobernados por narcos corruptos. A ver, la semana pasada, en Boa encuentran cocaína rumbo a España. Morales dijo que el gobierno tenía 24 horas para solucionar la escasez de combustible o de lo contrario seguirán las movilizaciones. Bolivia, un país rico en gas y recursos de litio, el mineral clave en la transición hacia energías limpias, enfrenta desde el año pasado escasez de combustible y de dólares. Arce ha echado mano de las reservas internacionales para mantener los subsidios, lo que a su vez ha desencadenado en una falta de dólares y la devaluación del peso boliviano. Pero el trasfondo de la crisis es la pelea por el poder entre Morales y Arce. El expresidente sostiene que está habilitado para postularse de nuevo ya que pasó un periodo presidencial después de que dejó el poder. Que resuelva. Sin embargo, Arce, que de momento no ha dicho si va a aspirar a la reelección, le advirtió a Morales el domingo en un mensaje televisado que no le daría el gusto de una guerra civil, tras los enfrentamientos de la última semana. No lo permitiremos. Durante toda la movilización se registraron al menos 36 heridos en los choques a palos, piedras y explosivos entre los seguidores de Morales y los de Arce. Fue en su participación de la Asamblea General de las Naciones Unidas que el presidente Daniel Noboa ratificó el compromiso del país con promover la paz y aquí, frente a otros jefes de Estado, también hizo el llamado para fijar conjuntamente diferentes mecanismos para luchar contra desafíos globales. Que desestabilizan regiones, erosionan la democracia y el Estado de Derecho y reducen las oportunidades de bienestar de nuestros ciudadanos en especial.
a nuestros jóvenes ciudadanos. Jóvenes que ocuparon gran parte de su discurso en el plenario y para quienes mencionó acciones relacionadas con la seguridad ciudadana y accesos a la educación a través de becas. En el Ecuador, 40% de la población está entre 14 y 35 años. Y si es que no resolvemos las necesidades básicas, los problemas básicos de nuestros jóvenes, va a ser imposible cumplir una Agenda 2030. Asimismo, afirmó que el Plan Nacional del país camina hacia una reducción de la pobreza. El Ecuador, comprometido con acelerar la implementación de la Agenda 2030, ha alineado su Plan Nacional de Desarrollo con los ODS y ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza, el combate a la desnutrición infantil y la contribución con el cuidado del medio ambiente. Hoy, el Ecuador reafirma su compromiso para seguir colaborando estrechamente con todos los países del mundo. El jefe de Estado se encuentra en New York desde el sábado pasado cumpliendo una agenda oficial que incluye reuniones bilaterales con empresarios y otros mandatarios como Javier Milei. Les contamos que aún no ha iniciado oficialmente, pero el concurso para la designación del nuevo fiscal general ya tiene su primer tropiezo. Un joven abogado presentó una acción de protección con medida cautelar, mientras que un cuestionado juez de Montecristi suspendió el concurso. El joven Kenny Andrés Delgado Pinargote aduce vulneración de sus derechos de participación en el concurso para fiscal general del Estado. Tiene 23 años de edad. Sin experiencia profesional, no cumple con los 10 años mínimo de ejercicio ni más requisitos. Y ante el juez de Montecristi, Vicente Fernando Pico, aduce que se han vulnerado sus derechos de participación en un concurso en el que ni siquiera podría participar. Y lo que es peor, el juez Pico ha aceptado la medida cautelar y suspendido el concurso. Desde el grupo de juristas por la democracia cuestionan también el reglamento, pero creen que estamos en un primer episodio de la pugna por la fiscalía. Para incidir en estos procesos que evidentemente tienen un interés político fuerte y con preocupación además estamos viendo que no es solamente el correísmo, como usualmente se cree, el interesado en empaquetar la fiscalía para satisfacer sus fines, sino que posiblemente hay otros grupos que estén atrás de esta medida cautelar con acción de protección evidentemente planteada de manera fraudulenta. No solo cuestionan al joven abogado que se dice vulnerado en sus derechos, sino al juez Vicente Fernando Pico, cuyo nombre aparece en el caso Plaga como el hombre de los contactos de la judicatura en Quito para arreglar sumarios administrativos. No obstante participación ciudadana, también hay preocupación por esta suspensión del concurso. El debate gira en torno al reglamento en el que se impide la participación de abogados que hayan patrocinado causas en casos de crimen organizado. Algo que reclaman los juristas y también el joven abogado que logró frenar el concurso desde un juzgado en Manabí. El titular del organismo, Andrés Fantoni, cree que hay una intención clara. Es abrir la puerta del concurso de fiscal general del Estado al crimen organizado, el narcotráfico y las mafias. Los juristas, sin embargo, se desmarcan de la pretensión del joven abogado y creen que hay varios grupos de poder, incluso más allá de la política, como interesados en involucrarse en el concurso para fiscal a como dé lugar y entrar así en una pugna. Este reglamento está diseñado para elegir a cualquier penalista sin mayores méritos, no al mejor fiscal. La medida cautelar con acción de protección ya tiene que dispararnos alarmas en el sentido de que es una cuestión que está siendo impulsada quizás por algún político que tiene algún interés, porque esa desnaturalización, digamos, es insultante para cualquier ejercicio jurídico medianamente respetable. Lo cierto es que la acción de protección, que será resuelta el próximo 29 de octubre por el cuestionado juez de Montecristi, que suspendió el concurso, es un primer capítulo de lo que se advierte será más que un concurso para fiscal. Una novela llena de acusaciones, denuncias, intrigas y la pugna de varios grupos que pretenden poder en la justicia. La reforma del gobierno para eliminar el financiamiento del Estado a las campañas políticas no se aplicaría para estas elecciones, según el viceministro Esteban Torres. En la Asamblea Nacional critican la propuesta y aseguran que el punto central debe ser el control del dinero.